imaginar. Entre letras vive un eco que te quiere acompañar. Son historias que te envuelven y te enseñan a soñar. Cierra los ojos, déjate llevar. La voz del cuento te empieza a guiar. Páginas que hablan, mundo sin final. Voces que revelan lo que nadie vio jamás. Desde antiguos reinos hasta el mismo mar. Páginas que hablan. Déjate encontrar. Bienvenidos a este rincón donde las palabras cobran vida. Aquí, cada historia abre una puerta a nuevos mundos, y cada capítulo es un viaje que recorreremos juntos. Ponte cómodo, respira hondo, y deja que la magia de la narración te envuelva. Comienza la historia. El amor está en el aire. Capítulo 2. Una noche diferente. Habían pasado unos días desde la fiesta. Paula no era como los demás. Ella era de las que marcaba tu número sin pensarlo para cualquier cosa, incluso para algo tan simple como organizar una salida. Y ya estaba insistiendo en nuestro siguiente plan. Esta vez, quería ir al cine. La película era de terror, una de esas que me dejaban con la necesidad de dormir con la luz encendida, pero que, de alguna manera, disfrutaba por esa mezcla de adrenalina y miedo. Pero no solo terror, tía. También tiene gore, dijo Paula con una sonrisa emocionada, como si fuera la mejor noticia del día. ¿Qué vamos a ver? Pregunté, con un poco de recelo. Sabía que a ella le encantaban las películas que a mí me quitaban el sueño. Te refiero a algo así, un payaso asesino. Terrible, ya verás. Fruncí el ceño. ¿Un payaso? Genial, lo que me faltaba para mis pesadillas. ¿Cómo consigues convencerme siempre? Paula soltó una carcajada al otro lado del teléfono. Porque me amas y porque, admitámoslo, te encanta sufrir con estas pelis. No podía rebatirle mucho, porque tenía razón. Por más que me quejara, había algo en esa sensación de terror que me enganchaba. Así que, con un suspiro, acepté lo inevitable. ¿Vienes a por mí a casa? Le pregunté. Su coche era mucho mejor que mi chatarra, y siempre prefería que ella lo condujera. Vale, paso por ti, pero estate lista. Ya sabes que soy muy puntual, dijo con ese tono medio en serio, medio en broma que la caracterizaba. ¿Lo dices por ti, Paula? Porque eres un poco, digamos que no siempre llegas a la hora, respondí con una sonrisa burlona, recordando las veces que la había esperado. ¿Qué tía, me estás difamando?, dijo, riéndose. Venga, a las 7:15. Ni un minuto más ni un minuto menos. Pero Paula llegó tarde como siempre. Fui incapaz de negarme, como siempre. A las 7:30, Paula llegó a mi casa. Vivía a solo 5 minutos en coche, así que no tardamos en llegar al cine del pueblo. Era pequeño, de esos que tienen apenas 3 o 4 salas y una taquilla modesta al lado de una máquina de palomitas que parecía más vieja que yo. Las luces del cartel iluminaban tenuemente la entrada, con letras grandes y gastadas anunciando las películas disponibles. El lugar tenía ese encanto particular de los cines de pueblo, íntimo, un poco desfasado, pero lleno de historias de gente que, como nosotras, había pasado allí tardes inolvidables. ¿Por qué no vemos una romántica?, pregunté, con un deje de esperanza, mientras miraba la cartelera. Paula rió con ganas, como si hubiera dicho algo imposible. Ana, la podemos ver otro día. Hoy toca sangre y sustos. Resoplé, sabiendo que no tenía escapatoria. Comparamos las entradas en la taquilla y la seguí al interior, donde el aroma a palomitas llenaba el ambiente, mezclándose en la sala 2. Se mezclan la emoción y los murmullos de los pocos espectadores que esperaban el inicio de las películas. ¿Quieres unas palomitas?, me preguntó Paula, con una sonrisa entusiasta. No, gracias, pero si quiero un refresco, respondí, mientras me acomodaba en mi asiento, mirando el enorme proyector que pronto llenaría la pantalla con su película de terror. Paula asintió y salió rápidamente a comprar 2 refrescos. Mientras tanto, me quedé sola en la sala, el murmullo de la gente mezclado con los trailers que comenzaban a proyectarse. El cine tenía ese ambiente acogedor, con asientos algo desgastados pero cómodos, y las luces tenues, lo que le daba un toque nostálgico.
Unos minutos después, Paula regresó con los refrescos en mano. Se sentó a mi lado, con una sonrisa de victoria, lista para sumergirse en la película. Después de 2 horas y pico de sangre, gritos y escenas espeluznantes, salimos del cine. Eran casi las 10, y el aire fresco de la noche me ayudó a calmar un poco la tensión que tenía acumulada. Paula, en cambio, parecía de lo más tranquila, como si acabara de ver una comedia ligera en lugar de una película que me había dejado los nervios a flor de piel. ¿Quieres ir a cenar algo?, me preguntó con total naturalidad mientras caminábamos hacia el coche. ¿Cómo puedes comer después de semejante cosa? ¡Qué barbaridad!, respondí, horrorizada. Mi estómago estaba completamente revuelto, y mi cabeza aún procesaba las imágenes de la película. No entendía cómo Paula podía estar tan tranquila después de lo que acabábamos de ver. Tía, yo soy de hierro, dijo, riéndose mientras abría la puerta del coche. Aunque mejor no os cuento de qué iba esa película, por vuestra salud. Me miró divertida y, tras unos segundos, cambió de tema. Bueno, ¿quieres venir a mi casa?, me preguntó, como si lo más natural del mundo fuera pasar de una película de terror a una noche tranquila de charla. Le dije que sí, y nos dirigimos hacia su casa. La casa de Paula estaba en una urbanización tranquila, con calles arboladas y farolas que daban una luz cálida, como de película. La fachada era sencilla pero elegante, en tonos claros, con un pequeño jardín que contrastaba con la perfección de su entorno. Era una vivienda de 2 plantas, moderna, pero con ese toque acogedor que te hace sentir en casa de inmediato. Por dentro, todo estaba impecablemente decorado, con una mezcla de muebles modernos y algunos detalles que la hacían sentir más personal. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares, que le daban a la casa un aire cálido y familiar. El salón, en particular, era uno de los lugares más cómodos, con un sofá enorme y mullido, siempre rodeado de mantas suaves listas para acurrucarse en ellas. Paula vivía allí con sus padres, que eran igual de agradables que ella. Su madre, una mujer tranquila y dulce, era maestra, mientras que su padre, alto y de voz grave, trabajaba como ingeniero. Ambos siempre me recibían con una sonrisa y hacían que me sintiera como en casa. Nos acomodamos en el sofá, con una manta encima de nosotras, mientras Paula ponía música de fondo. Pasamos el resto de la noche charlando sobre la película, riéndonos de lo absurda que había sido en algunas partes, sobre todo en las escenas más exageradas de gore. Intentaba no pensar en las imágenes perturbadoras que aún rondaban en mi cabeza, y Paula hacía lo suyo para distraerme, contándome chismes de la universidad y haciéndome olvidar que lo que acababa de ver probablemente me haría dormir con pesadillas esa noche. Me quedé a dormir en casa de Paula esa noche, envuelta en una de sus suaves mantas y escuchando su respiración tranquila mientras la oscuridad de la habitación se llenaba de una calma reconfortante. Sin embargo, me desperté temprano, como siempre hacía cuando tenía un plan especial. Ese día iba a ser dedicado por completo a mi madre. Era su día libre, y desde que era pequeña, teníamos la tradición de pasarlo juntas, sin importar nada más. Cuando llegué a casa, mi madre estaba sentada en el sofá, esperándome con esa sonrisa cálida que siempre me hace sentir en casa. Me saludó con un buenos días y, mientras yo me duchaba y me cambiaba de ropa, empezó a planear mentalmente nuestro día juntas, como hacía cada vez que llegaba este momento especial. Nuestra primera parada fue el bar de siempre. Aquel rinconcito acogedor con sus mesas de madera gastadas y ese aroma a café recién hecho que parecía abrazarte. Pedimos lo de siempre, ella un café con leche y una tostada con tomate, y yo un chocolate caliente con churros. Nos sentamos en nuestra mesa habitual, junto a la ventana, y pasamos un rato hablando de cosas simples, riendo y disfrutando de la tranquilidad de la mañana. Después del desayuno, nos dirigimos a Madrid. El sol brillaba, pero no demasiado fuerte, el día perfecto para pasear por el Retiro. Caminamos juntas por los senderos rodeados de árboles, cruzándonos con músicos callejeros y artistas pintando retratos. Incluso nos detuvimos un momento a ver a los barqueros en el estanque, mientras el agua reflejaba la luz del mediodía. Mi madre siempre ha amado los paseos tranquilos, y yo adoro verla relajada, lejos del estrés de su trabajo. Cuando llegó la hora de comer, elegimos un pequeño restaurante con terraza. El menú era sencillo, pero todo estaba delicioso, y nos tomamos nuestro tiempo disfrutando de cada bocado, mientras charlábamos sobre los recuerdos de otros días libres que habíamos compartido juntas.
Por la tarde, volvimos a casa y nos acurrucamos en el sofá para ver una película. Elegimos una de esas comedias románticas que tanto me gustan a mí, y que a ella, aunque lo niegue, siempre terminan sacándole una sonrisa. Entre risas y comentarios sobre los personajes, el día fue avanzando hasta que llegó la hora de la cena. La tradición nos llamaba, preparar juntas la pizza casera. Nos pusimos manos a la obra en la cocina, mezclando ingredientes, riendo cuando alguna de las dos hacía algo mal y probando el queso antes de ponerlo. El aroma del horno llenó la casa mientras terminábamos de arreglar la mesa, y cuando finalmente nos sentamos a comer, sentí esa sensación de paz que solo mi madre me da. Era un día sencillo, pero lleno de los pequeños momentos que hacen que todo valga la pena. Y, como siempre, terminamos riéndonos, recordando anécdotas y prometiéndonos que nunca dejaríamos de tener días como este, solo para nosotras dos. Además de pasar tiempo con mi madre, también valoraba mucho esos momentos que dedicaba exclusivamente a mí misma. Hoy era uno de esos días. El tipo de día perfecto para desconectar del mundo, acurrucarme en mi rincón favorito y perderme entre las páginas de un buen libro. Había comprado El amor está en el aire hacía unos días, una novela romántica que me había llamado la atención desde que vi su portada en la librería. Sin embargo, entre las salidas con Paula y otros planes, no había tenido tiempo de empezarlo hasta hoy. Y ahora, por fin, tenía todo el día libre para disfrutarlo. El sol entraba suavemente por la ventana, bañando mi habitación con una luz cálida y tranquila. Me preparé una taza de té caliente, me acomodé en mi cama con un montón de cojines y empecé a leer. Desde la primera página, la historia me atrapó. Había algo mágico en esos relatos de amor, en cómo los personajes superaban obstáculos y encontraban algo tan puro y esperanzador. Tal vez por eso me gustaban tanto, porque me hacían soñar con algo que aún no había llegado a mi vida. El día transcurrió en absoluta paz. Cada tanto, hacía una pausa para mirar por la ventana, disfrutando del silencio de la casa. Hoy no había nada importante que hacer, ningún plan que cumplir. Solo estaba yo, mi libro y ese tiempo tan necesario para reconectar conmigo misma. Era un día sencillo, pero perfecto a su manera. Aquella tarde, mi móvil sonó, y como siempre, era Paula con otra de sus ideas. Tía, vamos a tomar algo esta noche con Tony y Alberto. Paula, ya sabes que esos planes no me molan. No me siento cómoda. Hazlo por mí, anda. Porfa, porfa. Y, como de costumbre, acabó poniendo su famoso tono suplicante que siempre me desarma. Suspiré, rindiéndome. Vale, pero paso a por ti a las 8:30. Gracias. Prometo que lo pasaremos bien, dijo antes de colgar. A las 8:30 en punto, llegué a su casa. Paula estaba lista, con un vestido negro ajustado que le quedaba de maravilla y unos tacones que la hacían parecer una modelo. Yo, en cambio, opté por algo más simple, jeans, camiseta y zapatillas. Sabía que esta noche sería más para acompañarla que para disfrutarla. Fuimos a un bar llamado El Rincón de la Luna, uno de esos lugares modernos con luces cálidas, paredes de ladrillo visto y una barra que parecía sacada de Pinterest. Llegamos un poco antes que los chicos y mientras esperábamos, me pedí una Coca-Cola, como siempre, y Paula una cerveza. ¿De verdad no vas a probar algo más fuerte?, me preguntó, mirándome como si mi refresco fuera un crimen. No, gracias. Con esto tengo suficiente. Cuando Tony y Alberto llegaron, pedimos otra ronda. Tony, siempre relajado y sociable, pidió una cerveza, mientras que Alberto pidió lo mismo. Paula no tardó en pedir otra también. Noté algo curioso, cada vez que Alberto hablaba, Paula parecía otra persona. Estaba más risueña, más atenta, incluso más nerviosa. No podía evitar reírme internamente al ver cómo intentaba impresionarlo. Era obvio que le gustaba. Mientras ellos conversaban animadamente, yo me limitaba a escuchar, participando solo cuando alguien me hacía una pregunta directa. Tony parecía hacer un esfuerzo por incluirme, lo cual agradecí, pero Alberto estaba completamente centrado en Paula, algo que a ella claramente le encantaba. El bar comenzó a llenarse, y la música de fondo se fue animando. Algunas personas se levantaron a bailar cerca de la barra, mientras otras charlaban animadamente en las mesas. Observé el ambiente mientras bebía mi Coca-Cola, sintiéndome algo fuera de lugar, pero al mismo tiempo,
disfrutando de ver a Paula tan emocionada. «Ana, ¿estás bien?», me preguntó Tony en un momento, inclinándose un poco para que pudiera oírlo mejor. «Sí, claro. Solo estoy observando», respondí con una sonrisa ligera. La noche siguió así, entre risas, conversaciones cruzadas y un par de rondas más. Alberto era encantador, no lo voy a negar. Aunque no era mi tipo, entendía perfectamente por qué Paula estaba tan embobada con él. Era divertido, seguro de sí mismo y tenía esa sonrisa fácil que hacía que las personas se sintieran cómodas. A eso de las 11, Paula sugirió ir a otro sitio, pero yo ya estaba empezando a sentirme cansada. «Yo creo que me voy a retirar», dije, alzando mi vaso vacío. «¿En serio? Pero si la noche acaba de empezar», protestó Paula, haciendo su mejor cara de súplica. Suspiré, sabiendo que no había escapatoria. «Vale, me quedo un poco más». Fuimos a una discoteca llamada Infinity, un lugar conocido en el pueblo por ser el único con una pista decente y música animada. Al entrar, las luces de colores y el sonido del reggaetón a todo volumen me hicieron sentir que ya no era del todo mi ambiente, pero Paula parecía en su elemento. Ella y Alberto fueron directos a la barra, mientras Tony y yo buscamos una mesa para sentarnos un rato. La conversación con Tony fue sorprendentemente agradable. Era fácil hablar con él, y aunque no parecía especialmente profundo, tenía un sentido del humor que hacía que las cosas fluyeran. «No suelo verte en estos planes», comentó él, señalando la pista de baile donde Paula y Alberto ya empezaban a moverse. «Es que no son lo mío», respondí con una sonrisa, pero Paula sabe cómo convencerme. «¿Se nota? Aunque creo que en el fondo te lo estás pasando bien». No pude evitar reírme. Quizás tenía razón. Entre las risas y las anécdotas que Tony me contaba, casi olvidé que estaba fuera de mi zona de confort. Más tarde, me animé un poco y acepté bailar con Tony. No era lo que más me apetecía, pero él era buen bailarín y sabía cómo no hacerme sentir ridícula. Mientras tanto, Paula y Alberto seguían en su mundo, riendo y acercándose más con cada canción. Cuando sonó una canción lenta, me excusé para volver a la mesa y dejar que Tony disfrutara de la pista. Desde mi asiento, los vi. Paula y Alberto estaban en medio de la pista, mirándose como si no existiera nadie más, hasta que empezaron a besarse. No era sorpresa, pero no pude evitar sonreír al verla tan feliz. A eso de las 3 de la mañana, con la discoteca aún llena de energía, decidí que era hora de irnos. «Paula, ¿nos vamos ya?», pregunté, aunque sabía que no le haría mucha gracia. «Vale, vale», respondió, aunque se notaba que no quería cortar el momento. Salimos al aire fresco de la madrugada, y los llevé en mi coche hasta casa de Tony, donde Paula y Alberto se despidieron con miradas cómplices y sonrisas. «Gracias por la noche, Ana», dijo Tony al bajarse del coche, despidiéndose con un gesto amable. Yo, por mi parte, solo quería llegar a mi casa. Aparqué, me cambié rápidamente y caí en la cama, agotada pero extrañamente tranquila. Había sido una noche larga, pero al final no estuvo tan mal como esperaba. Por la mañana, aproveché para quedarme en la cama hasta tarde. Menos mal que era verano y no tenía obligaciones inmediatas que me obligaran a salir de mi pequeño refugio. Los rayos del sol entraban tímidamente por las rendijas de la persiana, y yo me quedé tumbada, con la mirada perdida en el techo, mientras mi mente volvía una y otra vez a la noche anterior. Recordé cada detalle, la música, el barullo de la gente, la manera en la que Paula y Alberto parecían vivir en su propia burbuja, y, sobre todo, las conversaciones con Tony. Había algo en el que no había notado antes. Tal vez era su sonrisa fácil o la manera en que parecía genuinamente interesado en escucharme, incluso en medio de todo el caos de la discoteca. Era agradable, sencillo de tratar, y eso me hizo sentir cómoda, como si pudiera relajarme un poco. Sin embargo, cada vez que pensaba en Tony, no podía evitar que mi mente divagara hacia Sara, su hermana. Aquellos ojos verdes, tan parecidos pero tan distintos, seguían grabados en mi memoria. Había algo en ella que me resultaba desconcertante. Su actitud distante, casi fría, contrastaba completamente con la calidez de su mirada. Y aunque apenas habíamos intercambiado palabras, me resultaba imposible no imaginar cómo sería realmente, más allá de esa barrera que parecía poner entre ella y el resto del mundo.
Me quedé pensando en cómo alguien podía ser tan guapa sin esfuerzo aparente. No era solo su físico, aunque, claro, no podía ignorar eso. Era la forma en que se movía, la confianza tranquila que desprendía, como si no le importara en absoluto lo que los demás pensaran de ella. Esa noche, mientras hablaba con Tony, me descubrí preguntándome más de una vez qué estaría haciendo Sara en ese momento. ¿Estaría en su cuarto viendo anime como Tony había dicho? ¿Qué tipo de historias le gustaban? ¿Se había dado cuenta siquiera de que yo estaba en la fiesta? Suspiré, sintiéndome algo tonta por dejar que mi mente divagara tanto. No tenía sentido seguir pensando en alguien que probablemente ni recordaba mi nombre. Me estiré en la cama y decidí que, por muy tentador que fuera quedarme ahí todo el día, tal vez lo mejor sería levantarme y buscar algo que me distrajera de mis propios pensamientos. Finalmente, después de un rato dando vueltas en la cama y tratando de despejar mi cabeza, decidí levantarme. Fui al baño y me metí en la ducha. El agua caliente ayudó a relajarme un poco, aunque mis pensamientos seguían regresando a la misma maraña de recuerdos y emociones. Decidí no darle más vueltas, así que me puse otro pijama limpio, más cómodo, y bajé al salón. Decidí dejar de darle tantas vueltas al asunto y enfocarme en algo que siempre conseguía distraerme. Una buena comedia romántica. Me puse ropa cómoda, preparé un bol de palomitas y me tumbé en el sofá, lista para sumergirme en alguna historia dulce y ligera que me ayudara a desconectar. Elegí una de esas películas clásicas donde los protagonistas se odian al principio pero, poco a poco, terminan enamorándose. Justo lo que necesitaba para olvidar las complicaciones de mi propia cabeza. A mitad de la película, mi móvil empezó a sonar. No hizo falta mirar la pantalla para saber quién era. Solo Paula llamaba con esa insistencia cuando quería contarme algo urgente. «Ana», gritó nada más contestar, con ese tono emocionado que solo usaba cuando estaba realmente feliz. «Hola, Paula». «¿Qué pasa?» «Estoy en mitad de una película». «¿Qué película?» «Una comedia romántica». «Pero creo que ya sé cómo termina, así que tú dirás». «Perfecto, porque tengo que contarte mi noche». «Ha sido increíble». Me acomodé mejor en el sofá, sabiendo que esto iba para largo. «A ver, ¿qué pasó?», pregunté, aunque tenía una idea bastante clara de por dónde irían los tiros. Pues nada, todo empezó genial. Alberto estuvo súper atento conmigo. Me preguntaba cosas, me miraba con esos ojazos que tiene. «Ay, Ana, me derrito», dijo dramatizando, mientras yo reprimía una risa. «Y luego, cuando fuimos a bailar, ¿te acuerdas de cuando me sacó a la pista?» «Sí, cómo olvidarlo», respondí, recordando cómo Paula parecía completamente perdida en su mundo mientras yo hablaba con Tony. «Bueno, pues ahí fue cuando pasó. Nos besamos». «Pero no un beso cualquiera, tía. Fue, no sé cómo explicarlo. De película, ya sabes». «¿Un beso de comedia romántica?», bromeé. «Exacto. Creo que estamos conectando de verdad». Y luego, después, me dijo que quería verme otra vez. ¿No es increíble? Me alegro por ti, Paula. De verdad. Parece que le gustas mucho. Ella dejó escapar un gritito de emoción al otro lado de la línea. ¿Y tú qué?, preguntó de repente. ¿Qué tal con Tony? ¿Qué pasa con Tony? No te hagas la loca. Vi cómo hablaba contigo anoche, y cómo tú le sonreías. Solo estábamos hablando. Es simpático, nada más. ¿Nada más? Ana, se notaba que le gustabas. Además, ¿cuánto hace que no te interesa a alguien? Suspiré, sabiendo que intentar convencer a Paula de lo contrario era inútil. No es eso. Es que no estoy segura de que Tony sea, bueno, mi tipo. ¿Qué tipo ni qué leches? Tony es guapo, simpático y claramente te cae bien. No te compliques la vida, tía. No contesté de inmediato. Paula podía ser muy insistente, pero en el fondo, sabía que solo quería verme feliz. Prometo pensarlo, ¿vale? Ahora vuelve a Alberto y tu historia de película, que seguro tienes más que contarme. Ay, sí. ¿Te he dicho lo que me susurró cuando estábamos bailando? Y así, Paula volvió a su relato,
mientras yo escuchaba, disfrutando de su entusiasmo, aunque parte de mi mente seguía atrapada en otros ojos verdes, menos cálidos y más enigmáticos. Paula, si sabes que me gustan las mujeres, le dije, un poco divertida. Ya, tía, pero quién sabe, ¿no? Igual Tony es la excepción que confirma la regla. Pude notar el tono juguetón en su voz. No pude evitar reírme. Paula, de verdad, solo me van las tías, jaja. Tony me cae bien, pero no lo veo de esa manera ni de broma. Paula soltó una carcajada. Vale, lo pillo. Pero es que, no sé, os vi hablando tan bien en el bar que pensé, igual aquí hay algo. Negué con la cabeza aunque ella no pudiera verlo. Tony es majo, sí, pero no me interesa más allá de eso. Además, ¿por qué iba a gustarme alguien cuando en su familia hay alguien mucho más interesante? Ajá, dijo Paula, emocionada de repente. Ya sabía yo que lo de la hermana iba a salir tarde o temprano. No pude evitar sonrojarme un poco, aunque intenté disimular. ¿Qué? No he dicho nada raro. Solo que me llamó la atención, nada más. Sí, claro, nada más. Anda, Ana, admítelo, te dejó pillada. Me reí, tratando de quitarle hierro al asunto. Paula, ni siquiera la conozco. Fue un par de frases en una fiesta, nada importante. Sí, pero llevas días mencionándola. Yo que tú buscaba la forma de volver a verla, sugirió, con ese entusiasmo tan típico de ella. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que le pregunte a Tony por su hermana? Respondí, con una mezcla de ironía y nerviosismo. Exacto. Si Tony es tan majo como dices, seguro que te ayuda. Rodé los ojos, aunque una pequeña parte de mí sabía que Paula estaba disfrutando de esto demasiado. Mejor olvídalo, Paula. No voy a meterme en dramas familiares por una chica que ni siquiera sé si es mi tipo. ¿Tu tipo?, repitió, burlona. Claro, claro. Pero no engañas a nadie, tía. A mí me puedes contar todo. Adiós, Paula. Le dije, riendo, antes de colgar. Cuando colgué con Paula, me quedé pensativa. ¿Por qué pensaría que me gusta Tony? Si bien es cierto que me había fijado en su hermana, Sara, algo en su presencia y su mirada me había dejado una impresión fuerte, pero nunca había considerado a Tony de esa manera. Al principio, me había parecido simpático, amable incluso, pero de ahí a que Paula pensara que había algo más, no lo entendía. Me quedé pensativa un momento. ¿Realmente Paula pensaba que me gustaban los dos hermanos, Tony y Sara? Vaya, qué mujer más mal pensada. La verdad es que solo había mencionado a Sara en una conversación, y ni siquiera la conocía bien. ¿Cómo podía ella sacar esas conclusiones? Sara era interesante, sí, pero de ahí a decir que me gustaba, había un largo camino. La había visto un par de veces y, sí, tenía algo que me atraía, pero no era suficiente para decidir si de verdad me gustaba o no. No la conocía lo suficiente como para pensar en algo más allá de una impresión inicial. Y con Tony, ni hablar. Aunque era simpático y me caía bien, nunca había considerado que pudiera gustarme de esa forma. Me di cuenta de que Paula, a veces, tendía a hacer esas conexiones entre las cosas sin razón, solo porque le gustaba crear historias o porque se dejaba llevar por su intuición. Yo, en cambio, prefería conocer a la gente antes de pensar en algo más. Ni siquiera la conozco, ¿cómo voy a estar pensando en si me gusta?, pensé mientras me recostaba en el sofá. En ese momento, me di cuenta de lo fácil que había sido dejar que Paula sembrara esas dudas en mi cabeza. Al final del día, no tenía que justificarme con nadie, ni siquiera con ella. Lo mejor es seguir con mi vida, disfrutar de mi tiempo y no complicarme, pensé. Tomé un respiro profundo, me dejé llevar por el silencio de mi casa y me sumergí en mis pensamientos. Preparé una cena sencilla pero sabrosa para mi madre y para mí. Hice una ensalada fresca con aguacate, tomate, cebolla morada y un toque de limón, acompañada de unos filetes de pollo a la plancha y arroz integral. La cena no era nada del otro mundo, pero sabía que mi madre apreciaría que hubiera cocinado algo para ella después de su largo día. Cuando mi madre llegó, se cambió rápidamente de ropa para estar más cómoda, una camiseta suelta y unos pantalones de algodón.
Siempre decía que, después de un día de trabajo, lo mejor era estar cómoda en casa. ¿Qué tal el día, mamá? Le pregunté mientras servía la comida en la mesa. Bien, bastante tranquilo. Solo algunas reuniones y luego tuve que resolver un par de cosas en la oficina, me contó, sentándose en la mesa. ¿Y tú, qué tal? ¿Cómo fue tu día? Bastante tranquilo también. Estuve leyendo y luego salí con Paula a dar una vuelta, respondí, sirviendo la ensalada. Mi madre levantó la vista con una ceja levantada. Ah, ¿y qué tal? ¿Te divertiste? Sí, más o menos. Luego tomamos algo con Tony y Alberto, pero tú sabes, esos planes nunca son mucho de mi gusto, le expliqué, mientras me sentaba frente a ella. Claro, entiendo. Aunque me hace gracia que digas eso, porque me contaste que saliste tarde ayer, me dijo con una sonrisa traviesa, observando cómo me ponía nerviosa. Sí, es que, ya sabes cómo es Paula. Cuando tiene una idea en la cabeza, no hay manera de que la convenza de lo contrario, respondí, sonriendo nerviosamente. Mi madre soltó una risa suave. Es buena chica, pero te veo que estás más tranquila con tus cosas, ¿no? Eso me gusta, que sigas tus propios intereses. Asentí, mientras tomaba un bocado de mi comida. ¿Lo intento? No me gustan mucho esos planes de fiesta o salir con gente que no conozco demasiado. Prefiero estar en casa o haciendo algo que realmente me apasione. Mi madre me miró con cariño. Lo sé, hija. A veces también me siento igual, pero en fin, hay que disfrutar de todo un poco, ¿no? Nos quedamos hablando durante la cena, compartiendo historias y pequeñas anécdotas. Al final de la comida, sentí una paz agradable, esa sensación de estar con la persona que más quiero, sin importar que el día hubiera sido largo y agotador. El sábado por la mañana lo empecé como más me gusta, sentada en el banco junto a la ventana, con mi libro entre las manos y la luz del sol entrando suavemente. Es mi rincón favorito de la casa, donde puedo desconectar del mundo. Pero esa paz no duró mucho, porque mi teléfono no paraba de vibrar. Era el grupo de la universidad, con mensajes que llegaban uno tras otro sin parar. Lo ignoré al principio, porque ya me imaginaba lo que era, seguramente alguien organizando otra fiesta. Nada que me interesara. Sin embargo, al poco rato, el teléfono sonó y, como siempre, era Paula. Tía, ¿has visto el grupo de la uni? Preguntó con entusiasmo. Sabes que no, Paula. ¿Qué ha pasado ahora? Respondí, suspirando. Tony da otra fiesta esta noche. Y tienes que venir. Ya sabía por dónde iba todo esto y no pude evitar poner los ojos en blanco. Ya sabes mi respuesta, no. No me gustan esas cosas, Paula. Pero ella no se rindió, como siempre. A ver, Ana, la hermana de Tony va a estar. Tienes que ir. Es tu oportunidad de hablar con ella. Anda, ven por mí, porfa. Me quedé callada por un momento. ¿Sara iba a estar? Eso sí era raro. Paula, sabes que no me gustan las fiestas, y además, a ella tampoco. ¿Por qué estaría ahí? Porque vive ahí, tonta. No va a estar en la fiesta, pero estará en casa. Quizás puedas cruzarte con ella o algo. Venga, no seas así. Suspiré, sabiendo que al final siempre me convencía. Vale, ¿cuándo es la dichosa fiesta? Esta noche a las 9. ¿Pasas por mí antes? Sí, paso por ti. Eres la mejor, tía. Un beso. Y, con eso, colgó la llamada, dejándome con una mezcla de nervios y resignación. Dichosa fiesta, murmuré para mí misma. Seguí con mi libro, pero mi mente divagaba. Intentaba concentrarme en la historia, pero cada pocas líneas volvía a imaginarme la fiesta de Tony. ¿Cómo sería? Probablemente igual que la última, música alta, gente bebiendo, charlando, y yo sintiéndome fuera de lugar. Pero esta vez, la idea de que Sara estuviera allí hacía que mi corazón latiera un poco más rápido. Aunque sabía que era ridículo, ni siquiera la conocía. ¿Qué le diría si la viera? ¿Cómo empezar una conversación con alguien tan reservada? Mientras estaba inmersa en mis pensamientos, mi teléfono volvió a sonar.
Era mi madre. Hola, cariño. Solo quería avisarte que hoy voy a llegar tarde. Tengo un par de cosas que terminar en el trabajo. ¿Tú qué harás esta noche? Voy a salir con Paula, respondí, intentando sonar casual. Oh, está bien. Diviértete, pero ten cuidado, ¿vale? Me dijo, con ese tono de madre que siempre mezcla preocupación y cariño. Claro, mamá. Nos vemos mañana. Colgué la llamada y miré por la ventana. El día seguía tranquilo, pero la noche prometía ser todo lo contrario. Volví a mi libro, intentando aprovechar las últimas horas de paz antes de sumergirme en el caos de otra fiesta en casa de Tony. Gracias por acompañarme en este capítulo. Si disfrutaste la lectura, te invito a seguir explorando más historias aquí. Hasta la próxima página, y recuerda, los libros nunca terminan, solo esperan ser leídos de nuevo.